Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por tu leer y escuchar el Evangelio de Cristo, porque estas señales seguirán a los que creen. Y Dios dice en tu palabra, Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil, ligera es mi carga, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Has venido a tocar y hacerle un clic a este video, es porque algo te llamó la atención. Sea bendito el nombre del Señor Jesucristo y seas bendita y bendito tú. Los siguientes son los ancestros de nuestro profeta a Muhammad, que es Abraham. Muhammad, hijo de Abudá, hijo de Abdul Mutailo, hijo de Absin, hijo de Abnaf, hijo de Kusai, hijo de Kilab, hijo de Murra, hijo de Cab, hijo de Luai, hijo, gloria al Señor, de Luai, hijo de Galilo, hijo, gloria al Señor, de Galil, hijo de Fingr, que es Curais, hijo de Malik, hijo de Anna, hijo de Inaná, hijo de Husaimad, hijo de Mudrias, gloria al Señor, hijo de Elías, hijo de Mudar, hijo de Nizar, hijo de Amnan, gloria al Señor. Y nos vamos a luego que algunos de las generaciones que anteceden a la de Andán, que es Adán, aparece la de Ismael, hijo de Abraham, con ambos sea la paz. Aquellas generaciones que hablamos eran de las pasadas, que hasta nuestro Dios Todopoderoso destruyó aquella tierra, aquellos territorios, y ahora viene Abraham, patriarca del monoteísmo. Nuestro objetivo es inducir la historia que sigue conocer más cerca de nuestros ancestros, del profeta, gloria al Señor Jesucristo en nosotros, y conocer es la verdad y la verdad te hará libre, y ir a la presencia de Dios de cuál es nuestro principio. Pues meditando, gloria al Señor, mediante el árbol de la genealogía llega a Ismael, hijo de Abraham, gloria al Señor. Aquí entonces la ciudad natal de Abraham, natal, del profeta Abraham, nació en un ambiente idólatra, que es la generación cainita, y en un ambiente donde el hombre se humillaba ante ídolos, y que lo estamos viendo en la tierra todavía hasta el día de hoy, de tantas generaciones que te leí, gloria al Señor, te leí hasta la 22ª generación. Y mira, ha seguido hasta el día de hoy, en el siglo XX, la idolatría, todavía la oscuridad de las humanidades. Y la idolatría, ahora ya salieron de la idolatría de ídolos y ahora idolatran hombres, idolatran líderes, idolatran políticos, idolatran liderazgos religiosos, idolatran iglesias, religiosidades, y no idolatran al Dios que está en cada uno de nosotros, y no lo quieren aprender, no quieren conocer esa imagen, no quieren, gloria al Señor, aprender quién soy yo, para qué vine a este mundo, para qué nací y para qué estoy aquí. Nuestro objetivo es entonces, me disculpan, dilucidar la historia que sigue, es conocer más acerca de quién tú eres, quién y por qué Jesús tenía que tomarse tanta molestia en venir a salvarnos a nosotros. Porque en el Edén hubo una semilla que se comió, pero nadie te ha contado que no era una manzana, ni una uva, ni un coco, ni un banano. De pronto como parecido al banano así fue, pero no fue en sí una fruta de semilla. Fue un conocimiento. Ellos conocieron que estaban desnudos. ¿Y por qué razón? Tiene que ver con sexo, ¿verdad? Y entonces este conocimiento que hubo allá fue que rompieron algo, gloria al Señor, que emanó sangre. Y dice el Señor Jesucristo en Cantar de los Cantares, le dice, tú de prostituta te prostituías debajo de la encina, debajo de la hoja de plátano, y de allá te encontré violada, sangrada, ennegrecida, llorosa, destruida, sola, malograda.
y te ayudé y te lavé, te bañé, te vestí con con los mejores vestidos y te perfumé con los mejores perfumes, que son los perfumes del cielo, la santidad y la pureza, cuando Él vino a la cruz a salvarnos. ¿A cuál? A la violada. ¿Quién fue la violada? Eva. Escrito está en Cantares. Váyase para allá. Eclesiástico, Eclesiastés y sabiduría, y búsquese. Búsquese y rebúsquese a ver qué es lo que hay dentro de usted. Si no se conoce a sí mismo, usted no puede ir, tiene que ir a la historia primero. No puede predicar el evangelio a otras personas. ¿Cómo llevarles el despertar cuando usted ni siquiera ha despertado? Entonces eso sería una vergüenza para Dios, ¿verdad? Que la verdad no se puede revelar donde está lo malo. Aquí hay un ambiente de idolatría. Abraham nació en este ambiente de idolatría, en un ambiente donde el hombre se humillaba ante ídolos, lloraban ante los ídolos, y como le dije hasta el día de hoy, y que él mismo esculpía, hacían un ídolo y luego se arrodillaban a él, ayúdame Santico, y de ahí que hubiera hablado un ídolo de esos como la burra de Balaam, cuando le dijo, ¿por qué me pegas? Y le contesta Balaam, ¿tú estás hablando? Claro que yo hablo, y cómo no voy a hablar, no ves que yo tengo sonido, Eloi, dame, Mai, era sonido, pero ahora ese ángel me puso voz, le puso voz, yo tenía voz, ahora, perdón, ahora ese ángel le puso palabra a mi voz, y por eso es que me escuchas hablar, porque ese ángel me puso palabra. ¿Por qué me pegas? Si es que el ángel está estorbándome aquí, yo no puedo seguir, porque él no me da el paso. Y dice Balaam, oh, Señor, perdóname. Y él ve al ángel allí parado, con una espada de fuego, porque lo va a matar. Entonces, así mismo, nosotros tenemos que ir también al raciocinio de esta palabra y no dejarnos nosotros engañar de nadie. Cuando nuestro Abraham cuenta de que su padre hacía los ídolos y luego se arrodillaban al ídolo, ayúdame, ¿qué tal si una imagen de esas, papá, te habla? Mira, comadre, mira, compadrito, si te hablara una imagen de esas, ¿tú qué harías? Y te dijera, Margarita, ¿qué haces arrodillada aquí delante mío? Si tú me hiciste a mí, yo soy quien debiera de estarte lavando hasta los pies. ¡Mujer! O Francisco, Francucho. ¡Ay, me hablaron! ¡Ey! ¿Tú es que hablas? Claro. ¿No ve que usted me hizo? Y yo hablo igual que usted habla. Ordéname, maestro, qué es lo que debo de hacer. No, pero si yo te estaba pidiendo que me ayudaras y ahora tú dices que te ordene. Sí. Dime qué es lo que tengo que hacer yo. Regálame plata. Ay, maestro. Y yo que venía para de usted a que usted me diera a mí, no es que usted fue el que me creó, pues usted es un Dios. También tiene que tener algo para darme a mí. ¿Cierto que se asustaría? Se asustaría. La ciudad natal de Abraham le enseñaba a todo el mundo, le llevaban ídolos esculpidos y se rendían culto a las estrellas, se adoraban los horóscopos, el tal horóscopo de Aries, yo no sé qué, yo no sé qué más, yo no sé qué más, yo no sé qué más. Y luego le ponían a los que nacían cuál era lo que le correspondía de su horóscopo, qué día había nacido y qué santo era. Todo eso lo arreglaron cuando el almanaque de arriba del cielo no dice nada de eso. Habla es de los planetas, habla es de los lunar, del sol, habla de todo lo místico, del misterio del universo y del macrocosmo y microcosmo, que eres tú el microcosmo, si no lo sabías. Pero no nos vamos allá, vamos a seguir. Fue Babilonia una de las 7 maravillas. Aquí está. Estos hombres grandes, estudiados, doctorazos y humillados delante de un ídolo de madera, de yeso, de piedra, de cartón. ¿No te da vergüenza? Amigo, amiga, compadrito y comadrita, ya despiértate.
Adora a tu Dios vivo, está dentro de ti, dile que se aparezca, que tú le quieres conocer, le quieres ver, lee la palabra. Haz lo bueno para que Él pueda dejarse ver de vos, porque Él es santo, puro y bueno. No a las imágenes esculpidas, no se rindan culto a esas estrellas tampoco. La ciudad natal de Abraham, se leía el tabaco, se leía el cigarrillo, se leían las cartas, se leían los caracoles, se leían los frijoles, se leían las piedras, se leían las arepas, se leían los buñuelos, se leían las colas de pescado, se leían muchas cosas. Usted ya sabe tantas cosas que usted ha visto también. Así, ay, hermana, como que un buñuelo, se leía un buñuelo. Yo oí noticias donde decían que en un pescado salió una imagen de un santo y trajeron ese pescado para el Vaticano y se pudrió. Oí otra de que un buñuelo le salió la cara de yo no sé quién y eso se lo comieron. Entonces, por eso es que le digo, todo eso es, no vale la pena humillarse ante un ídolo. Humíllese ante su Dios vivo, verdadero, que está en vos. Parado, vive, respira, lo que usted respira, Él respira. Él quiere que usted le hable y Él le responde. ¿Acaso no hay una mente allá adentro que habla y que oye sonidos? Esa mente es Dios. Él es el que le pone voz y palabra a usted. En su cabeza está Dios, la palabra. Hágase en mí según tu palabra, dijo María. He aquí la esclava del Señor que está en mi mente, el verbo, la palabra, y hágase en mí según su palabra. Babilonia se llamaba, son las 7 maravillas del mundo según los historiadores, pero de sus bellos jardines y sus altos castillos solo quedan hoy montículos de restos y polvo en las inmensidades y mediaciones de donde era del río Tigris y Eufrates. Un silencio de muerte impera en ese lugar que le invito a que usted lo busque por internet. Solo acierta a quebrarse, la tierra se quiebra cuando usted, gloria al Señor. 30091476635. La tierra se quiebra, así reseca, fea, como si estuviera maldita. Aquí habían bellos jardines, habían altos castillos, solo queda hoy montículos, hermanos, de restos en polvo, reseco, un silencio de muerte, lo único que se ve por allá, una desolación ni la berrionda. Acierta a quebrarse en los pisos cuando algún arqueólogo acampa en ese lugar para realizar alguna de sus investigaciones. Es que no crea, es una realidad. Lo que está maldito, hermanos. Cuando nació el fundador del monoteísmo, Babilonia estaba gobernada por Nimrod, su propio hermano de Abraham, el mayor. Perdón, no. El jefe del hermano mayor de Abraham, Nimrod, es, gloria al Señor, idólatra, Nimrod, en Canaán, empedernido idólatra y megalomano, algo así más o menos, fue que megalomano, escúcheme, megalomano, no estoy leyendo, pero aquí está, megalomano, hasta el punto de considerarse el Dios. Uy, qué mega grande del universo. Megalomano, Dios del universo, era lo que se creía, el punto de considerarse un Dios y gran difusor en su pueblo de falsas supersticiones, el principal artesanal o arsenal de él de niños llevados a acabados de parir para echarlos al fuego de su Dios. ¿De qué se valía Nimrod? Constituía un grupo de astrólogos adivinos quienes con su apoyo fortalecían su gobierno.
mentecatos, lambeladrillos, hijos del diablo, que se creían demasiado grandes y estudiados y poderosos para asumir unas responsabilidades grandes supuestamente en la gobernatura de este personaje, de este rey, pero para dañar a los humildes y a los pobres y aún a los que no creyeran en sus ídolos. Vamos para que vea y verá. Aquí Nimrod vivía inmerso en un mar de sus perdiciones cierto día mientras se encontraba en medio de una de sus tantas orgías. ¿Vio? Todo lo que pertenece a los ídolos, ¿qué es? ¿Qué es? Orgías, desconocimiento de la santidad y la pureza. Hacen pornografía. Están acostándose en hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pornografía. Vulgaridades, cochinadas, todo lo que orgía es todo lo que tiene que ver orgías, es todo lo que tiene que ver hombres, mujeres, con hombres y mujeres, varias parejas. Hermano, lo mismo que se está viendo y oyendo hasta el día de hoy en nuestro Sodoma y Gomorra, la tierra. Está la gran Babilonia trabajando desde Nimrod, desde Abraham, desde siempre, desde Caín, hasta el día de hoy. Asesinatos, matanzas, abortos, odios, envidias, persecución, desamor. Abel está siendo siempre perseguido por una Caína. Siempre por un Caín. Un alma caína, caída, maldita. Entonces no reciben bendición y todo lo que toquen no reciben bendición. Aquí Nimrod vivían inmerso en ese mar de supersticiones. Cierto día, mientras se encontraba en medio de sus orgías, de una como todas, de tantas de las que practicaba, lo interrumpieron los astrólogos para darle la primera señal de alarma. Mira el que iban a hacer nuestro padre Abraham. Aleluya. Tu reinado está próximo a ser destruido por un babilónico, saliendo a duras penas del adormicamiento del que estaba trabado hasta drogado el hijo del diablo. De ese letargo en el que iba les preguntó: ¿ha nacido ya? ¿O ahora? No, aún no, fue la respuesta de los adivinos. Temeroso Nimrod como que reacciona. Después de que pasan unos segundos, unos minutos, pongámosle media horita de lo que pudiera sucederle, tomó algunas medidas, ordenó separar por un tiempo a los hombres de las mujeres y también mandó a sus verdugos a asesinar a todos los niños que nacieran, varones que nacieran a partir de ese mismo día, obligando incluso a las parteras que ya estaban de 9 meses de nacida, a que iban a atender partos por ahí, a mantenerlos informados de cada nuevo nacimiento. ¿Acaso no se acuerda usted que así mismo fue con el nacimiento de Moisés? ¿No se acuerda? Que también aquel hombre mató a muchos para que Moisés no viniera a quitarle la corona y no sabía que era que ese reinado que traía Moisés era un reinado de la palabra de Dios. La diferencia era la protección de un pueblo mientras viniera el dueño y Señor Jesucristo. Cuando nace el Señor Jesucristo, ¿no se acuerda que también mataron muchos niños para que Él tampoco les quitara el reinado? Porque es que Jesús es en Abraham Dios, Jesús es en Moisés Dios y Jesús es en José Dios, el que está en Egipto eh, vendido, el hermano que vendieron las que lo odiaban, y aquí las almas malas de Caínes, y aquí para poder entrar Jesús le tocó entrar como Abel, lo mataron, Satanás se pellizcó, mandó a Caín a que lo matara y le diera un ofrecimiento a él de sangre. Fue el primer asesinato que hubo cuando Satanás le habló a Caín en unos papiros que hay sobre Lilith. Dice que él oyó la voz del demiurgo que le dijo que le regalara sangre para beber de su hermano y lo iba a hacer grande, y él le había oído la voz a Satanás.
Viene de pronto Jesús, luego Jesús en Moisés, en José, en Moisés, y luego se queda en Josué. Y después ya viene en Jesús de Nazaret, el de la cruz. Aquí es maravilloso porque cada entrada que hizo nuestro Dios lo trataron de ejecutar. Mataron muchos niños cuando Moisés, mataron muchos niños ahora con Abraham, mataron muchos niños, gloria al Señor, con nuestro Señor Jesucristo. No es para pellizcarse, que cada que hacía una entrada, el reino celestial aquí en la tierra, para ir limpiando las generaciones que usted mismo vio que le conté hasta 22 sucias, entonces tenían miedo. Y lo único que hacían Satanás cuando uno llega a un lugar con luz, tiene tanto miedo que nos quieren matar. Ya nos desean la muerte. Con solo poner enemistad de pensamientos, de persecuciones con palabras, es que ya te desean la muerte. Lo peor te lo desean es a ti, porque caes mal. Eso está pasando hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta que no vale la pena seguir lo malo y lo perverso? Pues temer es lo único que tiene Nimrod que hacer. Las mujeres no se acuesten con sus maridos, ninguna vaya a quedar preñada. La que ya esté preñada, maten a sus hijos apenas nazcan. Le dijo a las parteras que apenas nazca un niño los mate, que nadie puede venirse a sus mujeres por un tiempo para que no vayan a tener embarazos. Parteras que a matarlos, informadas de cada nuevo nacimiento, tenían que informar. No obstante, esa misma noche viene una semilla de Abraham que se había fecundado y su madre embarazada permaneció los 9 meses de su gestación oculta en una montaña, del mismo modo en que lo había luego hecho la madre de Moisés. También le tocó irse por este decreto de ese rey a esconderse en las cuevas donde encontró Jesús cuando nació. En Arpas Eternas lo cuenta, encontró miles de secretos escritos de mi padre Abraham, mi padre Isaac, mi padre Jacob y mi padre Moisés. 30091834448. ¿Sí? Ustedes perdonen la interrupción, de verdad que siempre nos interrumpe algo cuando estamos hablando de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y reprendo esto en esta hora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Son llamadas que hacen para pedir oración en vivo y en directo, pero estamos ocupados, no podemos responderle a usted. Ponga sus mensajes en el chat y perdone, le amo en el amor de Cristo. Pero soy muy delicada con esto porque es nuestra palabra bendita y verdadera. Se había fecundado, ya su madre estaba embarazada, permanece los 9 meses en esa gestación, en esa cueva oculta, del mismo modo en que lo había hecho también la esposa al verse embarazada, la esposa de Amram, el papá de Moisés. Cuando dio a luz, la mamá de Moisés, cuando dio a luz al pequeño, lo llevaron a una cueva cercana a la ciudad. Allí permaneció el niño por un largo periodo. Su madre lo visitaba y protegía en esa cueva, llevándole alimenticos, llevándole su seno. Se recostaba a darle el seno después de que ya cumplió los 9 meses. Se hacía ver por ahí para que no maliciaran de que ella había parido un criatura y lo tenía en una cueva. Así hasta que cumplió los 3 meses y no soportó más, y lo metió a Moisés dentro de una canasta calefacteada de bejuco, gloria al Señor, y enseguida luego la pone a que vaya en 2 balsitos, la pega y hace que ella vaya al recorrido y lo coge una reina que es de Moisés. Ahora con Abraham, ella va todos los días a darle su seno, lo deja al niñito pequeñito, le toca mostrarse, que no se sepa, porque su hijo mayor, el mano derecha, sacerdote de la idolatría, mano derecha de Nimrod, y es el que más rabia
le va a tener a ese muchacho, así que ni él ni su hermano mayor sabe de la existencia de su hermano menor. Aquí, llevados en esta cueva de la ciudad, allí permaneció este niño por periodo, por largo periodo, hermanos. El niño tuvo sueños, tuvo visiones, estuvo viviendo en la ciudad de Salem, donde están los espíritus puros, estuvo viviendo en la ciudad de Salem, la primera ciudad que tuvo Dios con Samael y el hijo llamado, en vez de Jesús se llamaba Melquisedec, y Melquisedec se creció el niño de 12 años con el hijo de 6 años, perdón, con el Hijo de Dios. Y allí está una ciudad llamada Salem, la conoce Abraham. Está allí viendo una ciudad de luz, donde solo reinaba la justicia y el amor, donde todas las humanidades se respetaban y se amaban. Aquí sale Melquisedec, el hijo de este rey, y Melquisedec luego le cuenta a Abraham la historia de que él ya había estado allá de niño. Abraham. Aquí, cuando dio a luz al pequeño, lleva entonces la protección de él por un largo periodo. Su madre lo visita, lo protege cuantas veces le era posible. Y Nimrod se sentía tranquilo, creía que su enemigo ya estaba muerto. Gloria al Señor, ¿verdad? Abraham permaneció en esta cueva hasta los 13 años. Vio que le dije que era un largo periodo, que hasta conoció ciudades, llevado por Dios a ir a esos lugares. Estaba en la cueva y recorría, no podía ir por tales lugares, le decía a la mamá. Entonces él se iba por otro y por allá lo cogió un ángel y se lo llevó para la ciudad de Salem. Y esta cueva hasta los 13 años, su madre lo retiró de allí para integrarlo a la sociedad. Cuando esto ocurre, los servidores de Nimrod detectaron de una vez su aparición y le preguntaron a la mujer: ¿quién es ese muchacho? Este muchacho es mi hijo, lo di a luz con anterioridad a la predicción de los astrólogos, respondió ella. ¡Ay, mamá mía! Abraham completó y perfeccionó el más puro monoteísmo, observando el fulgor de las estrellas, la armonía de la naturaleza, porque usted sabe que se crió en una cueva donde iba y miraba todo el día la naturaleza, pero la sociedad que conocía estaba muy corrupta. Le dio asco cuando vio todo eso. Ya un niño de 13 años, un adolescente, ya está peluqueándose, está saliendo pelito, gloria al Señor, como a joven. Y él ya tiene una creencia diferente en la soledad, donde Dios lo visitaba. Dios lo visitaba, hermanos. La gente había perdido la razón, se habían entregado a los astros, decía él, a quienes adoraban como dioses, habían caído muy bajo, adoraban lo que esculpían sus propias manos, y lo que es peor aún, se adoraban a sí mismos. Abraham miró todo esto debido a prepararse para enfrentar semejantes creencias. Ya de 13 años, ya eso era para él desconocido y raro, y cuando la noche lo cubrió, vio una estrella y dijo: he aquí a mi Señor, esa estrella. Pero cuando ella desapareció, afirmó: no adoro a los que desaparecen. Y esa estrella vino y iluminó, pero desapareció. Yo no adoro a lo que desaparece. Cuando vio despuntar la luna, dijo: he aquí a mi Señor, este es el verdadero Dios. Pero cuando ésta desapareció, dijo: si mi Señor no me ilumina, me contaría entre los desviados. No, ese tampoco es mi Dios, porque se fue. Y luego dice: mas cuando vio despuntar el sol, dijo: he aquí a mi Señor, este es mayor. Pero cuando el sol se va y despunta, dijo: pueblo mío, por cierto que no soy irresponsable de vuestras idolatrías. Yo me consagro a quien creó los cielos y la tierra, el sol, la luna y las estrellas, y todo lo que hay creado con su planetario y sus planetas. Todo eso tuvo que haberlo creado alguien muy especial, y se llama el Señor mío. Aquí mi Señor, este es mayor. Pero cuando se hubo ido, entonces empezó a pensar: yo me consagro a los que creó los cielos y la tierra. Soy monoteísta, y no me encuentro entre los idólatras. Corán 6:76.
Las armas que utilizaron los profetas para establecer una comunidad y un gobierno basados en la que fueron siempre lógico el argumento, pues hubiese sido imposible hacerlo mediante la fuerza y la espada. Entonces lo hicieron mediante religiones y religiosidad hasta el día de hoy. Existe gran diferencia entre el modelo del gobierno profético y el gobierno faraónico. Este último tenía como objetivo imperar sobre los pueblos tiránicamente, empleando cualquier medio disponible para lograrlo. Mientras que el primero procura establecer un gobierno justo que perdure por siempre. Aquí la historia nos muestra que todo profeta comenzó su misión transmitiendo el mensaje en primer lugar a sus familiares y luego difundiéndolo a los demás de su pueblo. Aquí hacemos lo mismo nosotros. Cuando Dios nos habla y nos muestra, primero le dice uno, tuvo una visión así anoche a nuestro familiar, y luego lo llevamos al cuaderno para llevarlo al público. Como les llevaba esta mañana en Facebook los dibujos que hice para que no me olvide de las visiones que tengo todos los días. Cuando dijo a su padre, Padre mío, ¿por qué adoran lo que oye? ¿Por qué adoran lo que no oyes, lo que ni ve, lo que no te palpa con sus manos, lo que no camina para donde ti, ni se valen por ellos solos para nada, Padre mío? Por cierto, que he recibido algo de la ciencia que tú no recibiste. Sígueme pues, que yo te conduciré por el camino. Y el padre lo sigue por el camino llano. Padre mío, no adores a Satanás, porque Satanás fue rebelde para con el grandísimo, graciabilísimo Padre mío. Temo ciertamente que te azoten, gloria al Señor, en un castigo severo del graciabilísimo, y serás así colega de Satanás, Padre mío, porque haces los ídolos y te arrodillas ante ellos. Y ese Dios a Satanás lo echó del cielo fue por eso, porque quería y anhelaba adoración para él, que lo adoraran a él. Aquí el padre se queda mirando la respuesta, la de Abraham. ¿Cuál puede ser mejor? ¿Acaso fue Azar, el padre carnal de Abraham? Decía el mismo papá. Ya, Tarot dice, la apariencia de algunas leyes del Sagrado Corán nos hace suponer que Azar era el padre de Abraham. Sin embargo, el hecho de que el padre de un profeta sea idólatra no concuerda con la opinión de los sabios islámicos, quienes afirman que los padres de los profetas, sin excepción, eran monoteístas. No se me entretenga en la pantalla que usted está viendo el mismo. ¿Cómo es? Las llamadas se ven aquí mismo, ahí están. No les pare bola, que yo ya pedí que aquí en el chat que está en vivo y en directo lo pongan. ¿Cómo podemos resolver esta discrepancia? La mayoría de los intérpretes del Corán dicen que aunque la palabra Ab significa padre, también era utilizada para llamar a quienes no lo eran. A menudo en el lenguaje árabe y en el Sagrado Corán se la utilizaba para referirse al tío. En la siguiente, aleya es utilizada como tal. ¿Acaso estás presente cuando la muerte se presentó a Jacob? Cuando dijo a sus hijos que adoraréis después de mi muerte, a lo que le respondieron, adoraremos a tu Dios, el Dios de tus padres, Abraham, Ismael e Isaac, el Dios único, a quien nos consagramos. Corán 2:1-33. Aquí el sabio que Ismael era tío, es sabido de Abraham y no padre de Jacob. Jacob fue el hijo de Isaac, hermano de Ismael. No obstante, los hijos de Jacob también llamaron padre a Ismael, el tío de Jacob. Observando ambas utilizaciones de la palabra Ab, es posible que el Corán utilizara la misma para referirse a Azar, dándole el significado de tío, especialmente cuando la idea conjunta de los sabios lo afirma. Entonces Abraham le llamaba padre a su tío, porque él había
asumido ese rol durante mucho tiempo cuando estuvo escondido y miraba con los mismos ojos con que se suele mirar al padre. Aquí el Corán no considera a Azar el padre de Abraham, a fin de declararle el punto de vista del Sagrado Corán respecto de Azar. Expondremos entonces la interpretación de dos aleyas. Espérese. Las dos aleyas. Arabia se iluminó con la luz de la fe y el Islam, como consecuencia de la misión sacrificada de Muhammad, la mayoría de los árabes creyó sinceramente y se percató que lo único a lo que los habrían llevado a la idolatría era el castigo infernal, aunque estaban alegres por su fe. Entonces el amargo recuerdo de la idolatría de sus padres los perturbaba. Y ahí es donde tenemos que ir a esto siguiente. Era doloroso para ellos escuchar los versículos que dilucidaban el castigo de los inicuos. Para eliminar este dolor espiritualmente le pidieron al viento de Dios, o sea, al Espíritu Santo, que suplicara al Todopoderoso por sus padres muertos en la incredulidad, como lo había hecho Abraham por el suyo, pero es que el de Abraham estaba vivo. En respuesta a esta su demanda fue revelada la siguiente aleya. En el Corán lo dice. Es admirable que el profeta y los creyentes imploren perdón para los idólatras, aunque estos sean sus parientes carnales. Desde que se les demostró que son reprobos, Abraham no habría implorado perdón para su padre de no ser por la promesa que le había hecho. Mas cuando se cercioró de que era un enemigo de Dios, se defendió ante él. No defendió al padre, sino que defendió a Dios. Entonces se defiende él también diciendo de que él no es igual a él y que él no falle contra ese Dios, porque Dios le dice, eres enemigo de Dios, te desentendiste de Dios porque Abraham era de precante, gloria al Señor, paciente, como el Corán lo dice, 9, 103, 104. Entonces las evidencias históricas demuestran que la conversación de Abraham con Azar y su promesa de perdón que determinó él mismo con el de distanciamiento de él con su padre, ambos tuvo lugar en su juventud, hasta los 13 años. Es decir, cuando aún Abraham no había abandonado a Babilonia ni había partido para Palestina, Egipto y Hiyaz. De la ley recién mencionada, deducimos que Abraham cortó sus relaciones con Azar durante su juventud a raíz de la impertinencia, la inclinación a los ídolos después de los 13 años que viene ahí y se da cuenta que ellos idolatran y que eso no es de Dios, de aquel que nunca más lo vio, ya en los últimos años de su vida, porque ya no lo vio más, después de los 13 años no vio más al Dios que creó todas las criaturas. Entonces, luego de realizar una gran misión, la reconstrucción de la Cábala, que es Kaaba, y llevar a su esposa, a su hijo, el desierto inhabitable de la Meca, Abraham se va. Suplicó por un grupo en el cual se encontraban incluidos sus padres, dice a Leia: Señor nuestro, perdóname a mí, a mis padres, a los creyentes, cuando llegue el día del juicio final. Corán 14:41. Esto nos demuestra que la súplica tuvo lugar tras cumplir con su misión cuando Abraham ya era un anciano. Si su intercesión de decir a los padres, de orar por sus padres, orar por todas las mejoras de la historia y enseñarnos a todos nosotros cómo surgió la fuente de Sansán. Aquí me gustó a mí cuando yo me quedé de acuerdo cuando Abraham dijo: Señor mío, haz que este lugar sea un país de paz y gracia con sus frutos a quienes de sus habitantes crean en Dios y en el día del juicio final se den cuenta
que tú eres un Dios todopoderoso. Cuando se fue a la inmigración del íntimo, del graciabilísimo, el exilio fue a la condena de Abraham, porque aquí sucede algo bien feo. Aquí el padre de él, Abraham, destructor de sus ídolos, se viene, llegó cierto día de fiesta, publica a lo inconsciente y descendientes habitantes de Babilonia, se dirigieron al desierto para descansar, recobrar fuerzas y festejar en la ciudad. Y la ciudad quedó vacía. Los antecedentes de Abraham, sus reproches y maldiciones a los ídolos, los preocupaban. Y por ese motivo sus familiares estaban tan asustados antes de salir. Le pidieron que los acompañaran para efectuar los rituales del festejo. Ante su insistencia, Abraham se excusó diciendo que se encontraba enfermo. Casualmente, aquel era un día de alegría tanto para la gran Babilonia, para su propio hermano mayor que era el sacerdote de ese rey, alegría tanto para los monoteístas como para los inicuos, y estos habían partido hacia las montañas y los campos con el fin de celebrar una antigua fiesta, y también para el patriarca del monoteísmo aquel era un día de fiesta, lo que iban a practicar con Moisés, incluso hasta aberraciones sexuales, pero de una fiesta que no conocía precedentes. Hacía ya mucho tiempo que anhelaba la llegada de ese bendito día en que pudiera ver vacía la ciudad y destruir los símbolos de la incredulidad y la idolatría. Abraham dijo que estaba enfermo, con la intención de ir por allá a hacer cosas. El último grupo de personas había salido de la ciudad. Abraham aprovecha la oportunidad y eso, entró en el templo con el corazón firme en la fe que él tiene, y observa a su alrededor y no vio más que cuantiosas maderas esculpidas, ídolos inanimados, ahí estáticos, los alimentos que los idólatras habían colocado frente a ellos con el fin que fueran benditos, le atrajeron mucho la atención. Pronto se acercó a las viandas, tomó un trozo de pan y, burlándose de los ídolos, les preguntó: ¿por qué no comen estos manjares multicolores? Desde luego, los dioses de piedra, desde luego, dioses de madera. Así que los que no les gusta esto, que son idólatras, discúlpeme, pero tengo que llevarle la verdad. No podían comer un silencio mortífero en lo que viven, ni siquiera se pueden mover, ni hablar, ni oír, ni me oyen. Allí llenaba ese silencio el recinto del gran templo y fue quebrado por los golpes destructores de Abraham. Sobre los pies y manos de las figuras esculpidas los destruyó a todos, y una montaña de piedra y madera quedó puesta en medio del templo. Solo dejó ileso al ídolo mayor y colgó el hacha en su hombro. Su intención era hacer creer que el quien destruyó la totalidad de los ídolos había sido el más grande, el ídolo más fuerte, y tenía el hacha así encima. Todos ellos, entonces, y perseguían con ellos un sutil objetivo. Abraham sabía que a su regreso los inicuos buscarían el verdadero factor del desastre, que seguramente descubrirían que lo aparente era irreal, ya que no creerían que el destructor de las imágenes había sido el otro ídolo, tallado, carente de movimiento. Y allí era donde él les iba a predicar. En ese preciso momento Abraham tendría la oportunidad de hacer llegar su mensaje, mostrándoles que el ídolo, según ellos mismos, no contestaba, no confesaban, no tenían poder alguno de hablar, y preguntándoles cómo era posible que lo adorasen. Poco a poco el sol se iba dirigiendo hacia el horizonte y su luz abandonaba el desierto y se fue el día, ¿verdad? Las multitudes regresaban a la ciudad y felices y borrachas. En el momento de rendir culto a los ídolos había llegado. Algunos entraron al templo. La escena inesperada significaba el lloro, la mayor humillación hacia sus dioses.
Los asombró el silencio y la impaciencia comenzaron a imperar en el lugar y a pensar: ¿quién hizo esto? Alguien rompió esto. Aquel silencio diciendo: ¿quién fue el autor de este acto? Un verdadero Dios, ¿verdad? Los antecedentes de Abraham contra los ídolos lo convenció de que él había sido el responsable. Se convocó una asamblea lideral de Nimrod y el joven Abraham y su madre fueron interrogados. El delito de la madre había sido ocultar a su hijo, pero muy inteligentemente la mujer dijo: observé que la generación de este pueblo se determinaría y por eso no comuniqué su nacimiento hasta conocer el futuro de mi hijo. Yo tenía pensado comunicar su existencia si resultaba ser el mismo que los adivinos predijeron, para que no hubiera más derramamiento de sangre. Si no resultaba serlo, habría protegido la vida de una persona de la joven generación de esta ciudad. La lógica de la madre estaba maravillosa. Su respuesta atrajo la atención de los jueces y luego le tocó el turno a Abraham, quien dijo: la escena del templo demuestra que la destrucción la llevó a cabo el mayor de los ídolos. Pueden preguntarle a él si es que puede hablar. Abraham les miró a todos en silencio, ensimismados, y les habló burlonamente y con menosprecio, porque sabía que le responderían. Él sabía que le iban a responder a Abraham: tú sabes que los ídolos no pueden hablar. Y de este modo les diría, y le dieron cabida para discernir y hablar y difundir el monoteísmo. La respuesta fue la que él esperaba. Entonces replicó: si en verdad son como describen, ¿por qué entonces lo adoran y suplican ante ellos por sus necesidades, si saben que ellos no hablan ni se mueven? La ignorancia, la insolencia y la ciega imitación que inspiraba en la mente y el corazón de aquellos jueces hicieron que dispusieran quemarlo vivo, preparando una gran fogata, y lo arrojaron con una catapulta. Pero la mano del favor y el cariño divino se extendió hacia él, protegiéndolo de su maldad. Aquí el infierno creado por los humanos fue convertido por el poder divino en un jardín lleno de flores. El Sagrado Corán se refirió a este tema en las aleyas de 57 a 70 de las suras 21. Las moralejas de esta historia son maravillosas. Aunque los judíos se consideraban los primeros en las caravanas monoteístas, este relato es conocido por ellos y no se encuentran reflejados en su actual Biblia, porque lo desprecian. Como el Sagrado Corán relata la historia, expondremos algunas moralejas, sabiendo que su objeto es enseñar a los hombres, no por burlarnos, ¿oyó? Así que usted disculpe. Esta historia es un firme testimonio de la valentía. Gloria al Señor. El íntimo del graciabilismo, nuestro Dios Todopoderoso, Hayur Rahman, apelativo de Abraham, que le decía así a Dios. Su decisión de destruir los ídolos no era nada extraño para los seguidores de Nimrod, pues reiteradas veces había expresado su odio y su desprecio hacia la idolatría. Solía decir siempre: si no se alejan de sus sus cultos vergonzosos, tendré que adoptar alguna medida. Y el día en que todos se dirigían a la celebración, lo hizo, por Dios, atacar todos estos ídolos. Dijo: la lucha de una monoteísta como Abraham contra los miles de filas de incrédulos es un vivo testimonio de su valentía y firmeza, de la fe que tiene, y de que no temía a nada ni a nadie de lo que le pudieran hacer daño en su difusión de la unidad divina y la consolidad de sus bases, porque ya él ha tenido encuentros personales con Dios. Entonces no tememos, sabemos que él es real y vivo, y decimos: ¿por qué no hablar la verdad? Aunque
pareciera, gloria al Señor, que los destructores que están quemando a golpes a Abraham, le están pegando, lo están quemando, tenían carácter de sublevación armada el pobre Abraham según ellos, perseguía en verdad un fin propagandista, el único remedio de lo que daba para que los demás no despreciaran los ídolos, tenían que quemarlo a él para que vieran que la corrección era verdadera. Y sin duda Abraham obtuvo su cometido porque después de escucharlo la gente se hizo consciente de su erróneo proceder, dice el Sagrado Corán, y se ensimismaron diciéndose entre sí, en verdad que sois inicuos, cuando aunque las apariencias dijeran otra cosa, el único remedio que le quedaba para despertar la razón adormecida de aquella gente era destruir sus ídolos. Y sin duda Abraham lo obtuvo, lo consiguió, y sin duda Abraham también obtuvo su cometido, porque después de escucharlo la gente también dijeron que eran inicuos esos ídolos, con la peligrosidad de que ellos implicaba no seguirlos, sino seguir a ese Dios que Abraham creía. Abraham sabía que su acción podía terminar con su vida, y por ello debía haberse mostrado atemorizado, pero pensándolo bien no tenía miedo. El ejemplo lo tenemos cuando entra en el templo, se burla de los ídolos y luego se deja amarrar para que ser quemado. Yo no soy el responsable de lo sucedido, les dice, para burlarse. Responsable es el mayor de los ídolos. No cabe duda de que esta forma de expresar su pertenencia de fe, alguien está preparando para que le sobrevenga cualquier prueba. No tiene miedo, no tiene temor. En este momento el ángel Gabriel desciende y le ofrece el auxilio. Le dijo, pídame lo que desees, Abraham. Le dijo Abraham, ¿cómo? Lo pediré, pero no a ti. Eres un ángel. Se lo pedirá a mi Señor verdadero. Esta respuesta muestra claramente la gran nobleza que él tiene, pero también la grandeza de fe y nobleza de espíritu de Abraham para decir, no es a mi Señor, ni a usted lo quiero de intermediario, quiero estar cara a cara con papi. Y desde su palacio Nimrod, a muchos metros de aquellas gran fogata donde lo estaban quemando, y sentado junto a una ventana, guardaba la venganza con impaciencia. Quería ver cómo las llamas aprisionaban a Abraham, la catapultada, catapulta arrojó al profeta sobre el fuego. ¡Buah! Pero la voluntad de Dios había convertido ese fuego en un jardín florido. Todos se asombraron, inclusive Nimrod le dijo a Sar, Abraham es muy querido por Dios, por ese Dios. El cambio del fuego por la frescura fue efectuado por orden de Dios, quien así como otorgaba a cada cosa, su función tiene el poder de eliminar todas las maldades que él quiera. Cuando quiere, a pesar de todo esto, gloria al Señor, son signos, no consiguió Abraham libertad para difundir su doctrina. Finalmente el gobierno opresor decidió exiliarlo, que se largara al exilio. No podía regresar a Babilonia. Fue el inicio de un nuevo capítulo en la vida del pobre Abraham, el profeta Abraham, y maravilloso porque ahí donde le habla a Dios y le dice, sal de tu casa y de tu parentela, a la tierra que te enseñaré, que fluye leche y miel. La inmigración, el inicuo del graciabilísimo Hijo de Dios, el íntimo de Dios, fue la condena de Abraham debido a abandonar la patria. Abraham se había sumergido en la reflexión mientras sostenía las riendas de sus camellos, y un mar de lágrimas brotaba de sus ojitos. Dijo Agar, en el momento de dejarla Agar, todo esto ha sido ordenado por Dios y no podemos desobedecerlo. Ampárate en él y ten certeza de que no nos humillará. Luego alzó sus manos al cielo, suplicó, y de cuando Abraham dijo, Señor mío, haz que este lugar sea un país de paz, de gracia con tus frutos, a quienes de sus habitantes crean en Dios y en el día del juicio final. Corán 2:126. Vaya al Corán. Cuando partió miró hacia atrás y rogó a Dios que su favor y su atención se concentrara sobre ambos, aunque este viaje fue difícil, agotador. El tiempo le mostró de que él obtendría grandes frutos en la presencia de Dios sobre aquel territorio. Y aquí nos damos cuenta que yo le hablé de que cómo surgió la fuente de Samsam. Pero
El exilio fue la condena de Abraham. Sara, la esposa de Abraham, no tenía hijos. Su esterilidad la llevó a estimarla a su esposo para que se casara con Agar. Quizás ella podría darle ese hijo que iluminaría su vida. El matrimonio se consumó y luego de un tiempo Agar dio a luz a Ismael. Poco después Dios agració a Sara con Isaac. Más tarde Abraham debió cumplir la misión de trasladar a Agar e Ismael hacia el sur y albergarlos en un valle desconocido de la Meca. De pronto le voy a contar entonces que Abraham abandonó la Meca con los ojos llorosos cuando se despidió de ella. Y pronto miró que las provisiones de Agar se iban a acabar, a su hijo se terminarían, ya no tenía leche en polvo, perdón, en su pecho. Y él estaba, gloria al Señor, el estado del niño sería grave. La madre solidaria derramaba lágrimas repentinamente, se levantó y corrió al pie de la montaña de Safá. A lo lejos observó un espejismo cerca de la montaña de Marúa. Corrió apresuradamente hacia él, pero la amargura le agobió cuando descubrió que su visión había sido engañosa, que era un reflejo. Los llantos del niño, ahí nos damos cuenta de que en Agar está dando a entender el Señor que veremos muchos pozos. Esto es para que usted místicamente entienda la Torá, y que encontraremos muchos pozos en el camino, que el reflejo nos va a mostrar que ese es el verdadero y de donde debemos de beber agua, como este pozo que usted está viendo acá. Y de él se puede beber agua, y resulta que cuando fue a beber el agua ansiosa de sed, era un espejismo. Así nos quiere enseñar el Señor, que no todos los pozos de esta tierra son verdaderos, es puro espejismo. La vanidad es puro espejismo, el celo es puro espejismo, la vanagloria es puro espejismo, los insultos son puro espejismo, la envidia es puro espejismo. La vanidad y la vanagloria te llevan a que compres cosas que después ya no las quieres. Puro espejismo. Te hace comprar un carro, no que no, después no lo quieras, sino que empieza a accidentarse, te empieza a pedir latas, a dar lata. Te toca antes darle y echarle para poder que te lleve a caminar. Dios te dio 2 pies para que caminaras. Puro espejismo la vanagloria. Cuando te dio 2 pies para que caminaras, estuvieras fuerte, caminando con tu cuerpo, que es el cuerpo de Dios, y lo estás poniendo a caminar, a ver todo lo bonito del universo, lo creado, a encontrarte con un ave que vuela, a tropezarte con una palomita y una cosa y la otra. En cambio, tú dentro de un vehículo es como salir de tu cuarto a otro cuarto, pero que ese lleva calor, lleva ansiedad, lleva estrés, de que allá pasen adelante, pitas y pitas desesperado porque el otro pasa y te dé paso. Ay, que no te pudiste allí, ay, fui allí, pero allí no pude, ahí me ocuparon el lugar. Entonces, no has podido concentrarte en quién eres tú, qué haces, sino un afán, un afán, un afán. Aquí Dios nos enseña que ten paz en mí, yo soy la naturaleza, camina, haz ejercicio, escucha la voz del silencio, escucha la voz del bosque, escucha la voz del universo, escucha la voz del cielo, los truenos, los relámpagos, ve las aves creadas de Dios por ti. Cuando Abraham empezó a ver todo eso, dijo, no, yo quiero el Dios de todas esas criaturas creadas. Y dijo, yo quiero al Dios creador del cielo y de la tierra. ¿A quién más anhelaríamos? Yo no quiero al creador de los vehículos que me van a llevar a un accidente, a tropezarse uno con otro, a tener que arreglar ese vehículo, gastarle plata, que la puedo gastar yo en perchita. Usted se puede vestir mejor, usted se puede comer mejor, usted puede dormir más tranquilo, de que no está con miedo, que lo robaron, que le hicieron, que le tocaron, que si se llevaron la llanta, que si se llevaron el espejo, que si se llevaron esto. No, viva en paz con Dios. Aquí ella ve y se desespera. Esos son los reflejos. Y ella se dio cuenta que era que ella, al verse corre
y se da cuenta que es la amargura le agobia, es una visión que había sido engañada, son reflejos. Entonces los llantos del niño le habían corrió 7 veces entre las montañas de Safat y Marúa con la esperanza de hallar agua. Finalmente, llena de desilusión y desesperanza, volvió con su hijo y la respiración del pequeño se aletargaba. Ya era muy débil y ya no le quedaban fuerzas para llorar. Estaba muriendo. En ese preciso instante, la súplica de Abraham fue respondida. La agotada madre vio que debajo de los pies de Ismael comenzaba a brotar una fuente de agua cristalina. Y le voy a decir, aquí en lo místico también, en la fuente que se hace en los pies del niño, y se abre aquella fuentecita a salir agua, es dando a entender que en la generación del hombre de fe de Abraham por la oración, Dios brotaba agua de la generación de su propio hijo, para darnos a entender que si nos hacemos el padre de la fe, nuestro padre Abraham, creemos en ese Dios todopoderoso que él creyó, la fuente verdadera va a estar ahí debajo de tus pies para que bebas del agua de vida eterna, que es el calzado apresto a la palabra de Dios. Aquí fue una oración escuchada por un padre desesperado que sabía que ese alimento no le iba a durar mucho a Agar. La madre, que estaba segura de que en cualquier momento hubiera podido morir su hijo, se alegró extremadamente y extraordinariamente. Una luz de vida brillaba en sus ojos, se hacían de ambos de aquella agua pura, cristalina, se limpió, se bañó con ella, las nubes de la desilusión se había ido, se fumó, se había ensombrecido el cielo en ese momento de su vida y se dispersaron gracias al favor divino de nuestro Dios, todo brilló, todo se hizo más bueno y maravilloso. La aparición de aquella fuente, que desde aquel día hasta la actualidad es llamada Sansán, logró que las aves emigraran allí a beber agua siempre, todos los años. Esta emigración cercioró a la tribu de Yarán, que vivían un tanto lejos del valle de la Meca, de que allí había agua. Por ese motivo, 2 personas fueron enviadas al lugar. Luego de buscar, encontraron el centro de la misericordia divina y divisaron junto a él a una mujer con su niño, junto al arroyo, donde vieron ellos que allá había agua. Regresaron y comunicaron a los suyos lo que había visto. Entonces en tropeles comenzaron a acampar alrededor de la fuente. De este modo la amargura de todos también se fue, porque la amargura y la soledad de Agar habían llegado a su fin. El niño creció en la tribu de Yarán. Si usted no lo sabía, cuando fue mayor decidió contraer matrimonio con una joven en la misma tribu, Yarán, pues a través de este vínculo gozaría de apoyo y protección de la misma gente. La renovación del encuentro, Abraham solía visitar a Agar e Ismael en uno de sus viajes, entró en la Meca, se dirigió a su casa, por eso Ismael estaba allí. Abraham le preguntó a su nuera, ¿dónde está tu esposo? Se fue de casa, le respondió. ¿Tiene algo para comer?, preguntó el profeta. No, dijo ella a Abraham. Entonces se entristeció mucho por el maltrato que le daba la yerna y descortesía de su nuera para con él, y le dijo, cuando Ismael vuelva, dale mis saludos y dile que cambie la puerta de su casa. Al regresar a su casa, Ismael olió el perfume de su padre, tal cual él lo ama. Lo que le relató, entonces le pregunta a su esposa, y ella le relata, se cercioró de que no estaba errado. Por el mensaje que su padre le dejó, descubrió que esa mujer no merecía ser su esposa y que debía de divorciarse de ella, y que la historia de que cuando Ismael vuelva, dale mi salud y dile que cambie la puerta de su casa, él se dio cuenta que tenía que cambiar la puerta de su casa, era adúltera. La puerta de su casa era fornicaria, la puerta de su casa era maliciosa, la puerta de su casa era perezosa, la puerta de su casa era odiosa,
era indolente, era intolerante, era maligna, tenía un corazón frío. De un viaje tan largo como el de su suegro y no mandarlo a entrar ni darle ni agua, ya con eso estaba mostrando que era egoísta, prepotente. Aquí entonces él se dio cuenta que tenía que divorciarse de ella. Tal vez aquí surja una pregunta: ¿por qué después de transitar un camino tan largo Abraham no esperó a que Ismael volviera? Los historiadores dicen que su prisa debía a una promesa que le había hecho a Sara, que no entraría al lugar para que Sara no creyera y se muriera de celos de que en la Meca iba a estar, gloria al Señor, con la mamá de Ismael, y que consistía en que no permaneciera mucho tiempo en la Meca. Él no quería contrariarla, ya que ella creía que él podía serle infiel en el lugar, ya. Y una vez más Abraham también viajó a la Meta, y esta vez para restaurar la Cava que se había derribado con el diluvio de la época de Noé, y para traer los corazones de los monoteístas hacia el lugar, como predicando. Sagrado Corán es fiel testimonio de que los últimos años de la vida de Abraham, el desierto de la Meca se había convertido en ciudad, ya que él rogó a Dios luego de reconstruir la Cava, dice el Corán, y recuerda de cuando Abraham dijo: Señor mío, pacifica este metrópoli, la Meca, y presérvame a mí y a mis hijos de la adoración de los ídolos. Corán 14:35. Y al entrar de la Meca, dijo: haz que este lugar sea un país de paz. Aquí entonces vienen los ascendientes del Muhammad, fue el cuarto ascendiente del profeta del Islam. Su madre, gloria al Señor, Fátima, se había casado con un miembro de la tribu de Kalá, y de este matrimonio nacieron dos hijos, Ghazi y Shoaib. Cuando el más pequeño aún permanecía en la cuna, su esposo murió, y ella volvió a casarse, y de nuevo esposo se llamaba Rabitad. Juntos viajaron a Sham. Allí entonces Ghazi gozó de la protección de su padrastro, hasta que una discrepancia se suscitó entre él y la tribu de Rabitad. Por eso fue considerado ajeno a la tribu, y el incidente le dolió tanto a su madre que pronto lo trasladó a la Meca. Entonces la capacidad de Ghazi volvió prontamente famoso en la tribu de Quraysh. Un poco tiempo tuvo el honor de gobernar la Meca y custodiar la Cava. Acuérdese que allí estaba Abraham, oró en ese lugar. Realizó grandes servicios. Uno de ellos fue estimular a la gente a vivir cerca de la Cava, y además fundó una institución llamada Darú. Kaaba es una piedra negra que había en el lugar, que se le apareció a Ismael. Aquí una especie de consejo que hasta el día de hoy está: la era cristiana dejó los renombrados hijos a Abdudar y Abdumanaf. Aquí Manaz, la última voluntad de su padre había sido dejar el gobierno en manos de Abdullah, su hermano mayor. Tras la muerte de ambos, sus hijos riñeron. Después de largas disputas pudieron dividir el poder pacíficamente. La última decisión fue que la protección de Kaaba y la referencia Darun Nadua estuviera a cargo de las hijas de Abdudar, y que la responsabilidad de atender a los peregrinos que llegaron a esos lugares estuviera a cargo de los de Abdu Manaf. Aquí entonces Hashim, bisabuelo del profeta, era mellizo de su hermano Abdul Sham. Cuando nacieron, Hashim tenía uno de los dedos adheridos a la frente de su hermano. Estaba pegado de la frente de su hermano en el momento en que se procedió a separarlos, a los dos gemelos separados. Fluyó sangre de la herida donde estaba pegado el dedo del niño. Entonces se predijo que entre sus dos generaciones se derramaría mucha sangre. Hashim fue entonces monoteísta y tuvo a su cargo la custodia del templo de la Kaaba. Y cuando llegaba el mes de Dush y Sian, solía construir y pronunciar un sermón. Allí aconsejaba a los cariasitas que
fueran amables y hospitalarios con los peregrinos que vinieran de la Kaaba. Dio grandes pasos en el desarrollo del conocimiento del prójimo y el comercio mequinenses, y su triunfo y su buen carácter era envidiado por Abdul Shah y sus hijos. En efecto, esta envidia heredada perduró a lo largo de 130 años en la historia del Islam, entonces ocasionando gran cantidad de crímenes tan severos como no se habían producido semejantes en el curso de la historia de este pueblo hasta hoy. Ashin contrae matrimonio con Salma, hija de Amr Hasragi, y de esta unión nació Shaiba, conocido más tarde como Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, como es sabio, este hijo de Hashin fue el abuelo del profeta Muhammad, fue el líder de la tribu de Quraysh, y existen en su vida hechos salientes importantes para lo que nos ocupa y vamos a hablar. No cabe duda que aun que un individuo sea fuente moralmente y se tiene en algún grado del color de la sociedad en que vive, por las costumbres, las tradiciones, hombres que con toda valentía se resistían a los factores del ambiente y se mantienen alejados de toda clase de vicios, y otros que quieren practicarlos y odian al que no los tiene. Entonces Abdul Muttalib fue una de estas raras personas que poseen tales características. Si alguien vive más de 80 años en una sociedad donde la idolatría, el alcohol, la usura, el homicidio, la corrupción, las cóleras, las envidias son comunes y frecuentes y jamás se acerca a ellos, como los celos, además trata de alejarse a los demás de semejantes enseñanzas y sentimientos que tienen, él se aleja. Ciertamente que esa persona es un ejemplo de los que existen muy pocos, y se retira y le dicen es como que si fuera el loquito o la loquita del lugar. Entonces efectivamente la persona que portó en su seno la luz del gran profeta del Islam parecía ser inmaculada y estar libre de todo odio y vicios. Aquí la excavación de Sansán, el pozo que se hizo, lo hizo Dios de los pies de el hijo de Abraham, Ismael, desde el día en que la fuente de Sansán surgió de la tribu de Yarmán. La tribu de Yarmán acaparó el lugar durante mucho tiempo, asumieron el gobierno del lugar aprovechando que la fuente de agua, pero a poco y a raíz del constante comercio y la lujuria de los habitantes de la Meca, el pozo de Sansán se secó, dice el Sagrado Corán. Entonces, más, si los moradores de las ciudades hubieran creído y temido al Dios viviente, les habríamos agradado con la bendición a ese Dios del cielo y de la tierra, como lo oró y lo clamó aquella mujer, que fue la que hizo salir aquella agua, pero como desmintieron a los mensajeros, les castigó por su iniquidad. A menudo se dice que como la tribu de Yamad fue amenazada por la de Hassad y debió abandonar la Meca, su jefe Masar ibn Amr, al asegurarse que pronto perdería su cargo, ordenó esconder las gacelas de oro y algunos otros bienes en el pozo de Samsán para que el enemigo no se apoderara de ellos. En caso de volver a recuperar el cargo, que podría aprovechar el tesoro, no lo aprovechara. Luego de un tiempo, la tribu de Hassad inició sus ataques y muchos descendientes de Ismael debieron abandonar la Meca, dirigirse al Yemen, y desde aquel día en adelante el gobierno del lugar se asumió a la tribu mencionada. Pero llegó el día en que Ghozi Bat Akalak, de la tribu de Quraysh, tuvo el poder. Luego, con el correr de los años, pasó a manos de Abdul Muttalib, quien decidió reabrir la fuente nuevamente de Sansán. Lamentablemente el lugar no se conocía como precisión y recién después habían perdido ya la visión de dónde había estado ese pozo. De una larga búsqueda se le pudo conocer con exactitud a Abdul Muttalib. Decidió excavar con su hijo Aris, pero siempre existía un grupo de personas pesimistas que buscaba excusas para impedir la ejecución de actos optimistas. En este caso,
Siempre nos vamos a encontrar con gente de esta manera. A Abul Mutallá no se aceptó la propuesta, ya que en su intención era reabrir el pozo solo para su propiedad. El agua los peregrinos en forma gratuita lo tuvieran, no vendida. Su deseo era hacerles más liviana la tarea del peregrinaje por ese lugar, y su objetivo solo se garantizaba si excavaba solo. Por esto una intensa disputa se suscitó. Para solucionar el problema, todos decidieron acudir a un adivino y aceptar su arbitraje. Partieron allá donde estaba el adivino, y sus rivales pues debían viajar a un largo estrecho. Atravesaron los áridos desiertos unos tras otros. En la mitad del camino, ya agobiados por la sed, creyeron estar viviendo sus últimos momentos. Cada uno pensaba en su muerte y su sepultura. Abu Muttalib propuso excavar una tumba para cada uno a medida que fueran muriendo. Los sobrevivientes los irían enterrando. Naturalmente que si la situación no cambiaba y todos perdían la vida, el último en morir no tendría quien lo sepultara. Su propuesta fue aceptada. Cada uno cavó su tumba. Todos permanecieron pálidos esperando la muerte. Repetidamente Abdul Muttalib exclamó: gentes, este tipo de muerte es vil y humillante. Lo mejor que podemos hacer es ir en busca de agua. Por estos derredores quizás Dios nos agracie, nos dé su gracia. Todos montaron a buscar, en vez de abrir sus tumbas, a buscar agua con desaliento, y no muchos después hallaron una fuente de agua cristalina que los salvó de la muerte, por lo que emprendieron el regreso a la Meca, unidos conforme con la decisión de Abu Muttalib de excavar en busca del pozo de Sansán. Dejaron la querella. Al llegar, comenzaron a excavar la excavación. Su hijo, al lado del pozo, se amontonó un gran montículo de tierra. En esa excavación se hallaban entonces las gacelas de oro que había escondido aquel hombre allá, y algunas espadas también del mismo metal. Todo Caraís se alborotó considerándose dueño de este tesoro, pero se hizo un sorteo a las gacelas y salieron sorteados para Kaaba, y las espadas para Abdul Muttalib. De las espadas, este último hizo una puerta para el templo que adornó con las gacelas. Sacrificio es pro de cumplimiento de una promesa. A pesar de que el árabe preislámico vivía sumergido en la corrupción, poseía algunas virtudes. Una de ellas era no romper jamás un compromiso. Frecuentemente las tribus árabes establecidos pactos insólitos los establecían, pero trataban de cumplir hasta dejarlos sin efecto. El excavar el pozo de Sansún, Abu Muttalib se sintió débil por no tener más que un hijo. Prometió entonces que si llegaba a tener 10 hijos, sacrificaría uno de ellos frente a la Kaaba. En poco tiempo procreó el número deseado de los días, y en el momento de cumplir promesa llegó el solo pensar en lo que debía hacer le perturbaba. Como prometió un hijo para Kaaba. Sin demora alguna, su padre lo tomó de la mano y lo llevó a Kaaba. Los hombres y las mujeres, el sorteo se realizó, y el destino y la muerte se resultó a ser Abdul-Jad, el que sería el padre del mensajero de Dios hasta el día de hoy. Se fueron entonces y tomaron el niño y lo llevó a la Kaaba, porque aquí decidió comunicárselo a sus hijos. Si conseguía la conformidad de todos ellos, haría un sorteo, y Muttalib obtuvo acuerdos de sus hijos y que hiciera el sorteo. Uno de ellos decía: ojalá me sacrificaran a mí en vez de él, ya que lo querían mucho. Los grandes decían: daríamos toda nuestra fortuna para salvar, si fuera necesario, a nuestro hermano. Abdul Muttalib estaba desconcertado por la ola de cariño que todos expresaban con su hermano. Meditaba en esto y no tenía fuerzas para romper su promesa, pero tampoco quería cumplirla por sus hijos. Trataba de buscar una solución, pero no la encontraba. Alguien le dijo: acudan a un adivino, quizás les proponga algo. Los grandes de la tribu acordaron partir otra vez al Sarín, como cuando el Sansún
ciudad que albergaba a un hombre sabio. Al informarse de este último de la situación, solicitó un plazo para dar la respuesta. En la segunda entrevista preguntó: para ustedes, ¿cuánto cuesta la indemnización de un ser humano? 10 camellos, dijeron. Propuso: realicen un sorteo entre sacrificar 10 camellos o sacrificar a la persona sobre la cual recae la promesa. Si sale sorteada la persona, dupliquen el número de camellos y vuelvan a sortear. Vayan a aumentar la cifra de 10 en 10 hasta que salgan sorteados a los camellos. Hasta que no salgan sorteados los camellos, no matan a la persona. Y es que tampoco la iban a matar. Entonces la propuesta del adivino logró calmar a la gente, pues sacrificar cientos de camellos era más fácil que hacerlo con un joven como Abdullah. Una vez que regresaron a la Meca, realizaron el sorteo. Recién en la 10ª oportunidad salieron sorteados los camellos. La salvación de Abdullah provocó una extraordinaria euforia en la multitud, que era el más preferido de todos. Por Al-Mutalib dijo: debo volver a realizar el sorteo para asegurarme que Dios está satisfecho. Entonces lo realizó 3 veces más y todas las veces pasó lo mismo. 100 camellos debían ser sacrificados. Este resultado se cercioró de la satisfacción divina, y por eso ordenó el sacrificio de 100 camellos de su propiedad. Ese mismo día dispuso que no se privara en aprovechamiento de esta carne ningún ser humano ni a ningún animal, que lo repartieran por todos los confines de la tierra y comieran todos. Este suceso es relatado por la mayoría de los historiadores. El espíritu y la fuerza de voluntad, hermanos, de Al-Mutalib hacen admirable el hecho, pero esto no significa que el Islam esté de acuerdo con promesas semejantes, pero así sucedió. Estos son acontecimientos de Amulfil maravillosos, porque es desde nuestro padre Abraham hasta este tiempo, años de lo que también vamos al año del elefante, luego de apoderarse del Yemen. Abra, comandante del jefe de Abrais, fue nombrado gobernador de estas tierras. Embriagado por su triunfo, se sumergió en un mar de placeres corruptos, pero para desprestigiar al Dios verdadero. Tampoco, gloria al Señor, manda a construir una magnífica iglesia que compitiera con la Kaaba, que es la de Abraham, que Abraham oró por ella. Las paredes y las puertas de la misma estaban decoradas con oro, plata y piedras preciosas. Sus alfombras, lámparas y cortinas eran muy costosas, como las competencias que hay hoy en día con la apariencia de las iglesias y las religiosidades hasta el día de hoy. Y cuando la obra culminó, Abraham le escribió al rey informándole sobre el evento y comentándole que de ese modo los peregrinos de la Kaaba abandonarían la misma para concurrir a su templo, ya que era más hermoso y mucho más prestigioso. Pero su predicción no se cumplió, pues la gente se aferró más a Kaaba, a Abraham, y estaba muy disgustado este hombre y molesto por lo sucedido. Decidió entonces destruir a Kaaba, y comenzó a preparar el afecto, un gran ejército en el cual estaba provisto de elefantes guerreros. Algunos de los jefes principales de las tribus árabes que se encontraban en el camino del ejército trataron de impedir el ataque, pero su fracaso fue total. Al tiempo, Abraham y sus tropas llegaron a las inmediaciones de la Meca, donde acabaron. Una vez instalados allí, Abraham envió un grupo de soldados a hurtar los camellos y los ganados de sus oponentes, para que no hubiera nada que los pudiera perseguir ni atacar, ¿verdad? Y de entre ellos, camellos hurtados, 200 pertenecían a Al-Mutalib, el abuelo del profeta Muhammad. Acto seguido, Abraham envió a un mensajero para extraviarles con el jefe y entrevistarse con Quraysh y proponerle un pacto por el cual, si ellos no se resistían, estarían a salvo. Cuando recibió el mensaje, Abdul Mutalib dijo: no nos resistiremos.
Ya a continuación pidió entrevistarse con Abraham. Sosopor dice agradezca a el gobernador del Yemen cuando lo vio. Muchas gracias por haberme invitado a hablar con usted, por lo que descendió de su trono y le invitó a sentarse junto a él. Luego le preguntó a qué se debe su presencia en este lugar. Él le respondió a Abdul Muttalib: los camellos y el ganado de mi gente, 200.000 camellos, fueron hurtados por tus hombres. Te ruego sean devueltos a sus respectivos dueños, con toda la educación del caso, hermanos. La respuesta de Abraham fue la siguiente: ciertamente el resplandor de su rostro me hizo creer que eras el del universo entero, pero la bajeza de tu petición te hace ver más bajo todavía, y esa forma de hablar tan estúpida y humilde no me agrada, que te consideraré insignificante. Y agregó también luego: estoy por destruir a Kaaba, y tú me sales con que quieres que te devuelva tus camellos. El tipo era arrogante. Esos son los caínes de este mundo, porque Kaaba fue la oración que hizo en ese lugar y hubo una fuente eh, en los pies de Ismael, el hijo de Abraham. Aquí Abdul Muttalib dijo: soy el propietario de los camellos que me robaron, que tienes en tu poder, pero la Kaaba tiene su propio dueño. Aleluya, y él sabe cómo proteger la Kaaba ante cualquier ataque, así que no me preocupo por ellos, sino por mis camellos. Abraham descubrió entonces que el propósito del jefe árabe no era el de reclamar lo hurtado, sino la transmisión de lo anterior. Estás metiéndote con alguien grande. Mientras tanto, la tribu de Quraysh esperaba impacientemente el resultado de la entrevista. Cuando Abdul Muttalib retornó, ordenó a su gente esparcirse con todas sus pertenencias en las montañas de los alrededores de la ciudad. El abuelo del profeta de la montaña, en medio de la noche, con los ojos bañados en lágrimas, se acercó a la puerta de la Kaaba y le habló a Dios diciendo: Dios mío, cuida tu casa de las garras de los malvados. Dios mío, protege tu casa por el enemigo de ella. Tengo escalofrío en mi cabeza, presencia del Espíritu Santo. Es tu enemigo, corta sus manos antes de que la destruyan. Dios mío, yo dispongo de mis bienes, por eso los protejo, pero la protección de Kaaba tú la debes asumir. Aleluya. A la mañana siguiente, cuando Abraham y su ejército se disponían a viajar, Abraham, el maligno, hacia la Meca, unos grupos de aves comenzaron a aproximarse desde el mar. Cada una de ellas aportaba una piedra en su pico y dos más en sus garras. Las piedras eran pequeñas pero calientes y pesadas. Las aves comenzaron a lanzarse sobre Abraham y sus hombres, y cuyos cuerpos se despedazaron y sus cabezas rodaron quebradas abajo, porque eran millares y millares de aves. Abraham vio que la mayoría de sus hombres yacían muertos por doquier, e inmediatamente emprendió la retirada con los sobrevivientes. La mayoría de los sobrevivientes murió en el camino de regreso sin poderse defender, excepto uno de ellos, que se dispuso a ir en busca del rey de Abisinia para relatarle lo acontecido, y el propio Abraham murió al llegar a Saná. El único sobreviviente fue a ver que Dios permitió que hubiera un sobreviviente al rey del relato, lo que había sucedido, lo que sorprendió mucho al soberano, que se preguntaba cuál sería la clase de ave que pudo derrotar así el formidable ejército de Abraham. Y en ese preciso momento una de las aves revoloteó por allí, y el último sobreviviente que estaba contando la historia la señaló al rey, indicándole que de esta eran las aves en cuestión del relato. Y esta lanzó entonces la última piedra sobre el último hombre de Abraham, que era el que estaba contando el chiste. El gobernador: qué chiste tan bacano, ¿cierto? Para que usted vea que Dios no es un chistecito. El gobernador: con Dios no se juega. Del Yemen intentó destruir al Dios que había decretado Abraham en Kaaba, y pidió por simple, y vieron todo esto por simple, y resulta que el Dios era más grande y poderoso,
Difundieron de allí el monoteísmo por todo el mundo. Abraham y su ejército destruido se convirtieron en una lección memorable y sugestiva. Huélale a feo el pecado. Porque si usted practica todos estos odios, persecuciones y maldades, papito Dios está vivo. Sagrado Corán lo dice. ¿No ves acaso, oh mensajero, cómo procedió tu Señor con los del elefante? ¿Acaso no desbarató a todos los que traían grandes elefantes? Sus planes enviados contra ellos, bandadas de aves que los arrojaron piedras de arcilla, que los dejó como si fueran granos verdes comidos por el ganado. Corán 105. Aquí respecto a este milagro, los últimos avances científicos, este motivo que se preguntaron, ¿cómo sabremos si el resto de las creencias científicas y religiosas de la antigüedad no son también falsas? ¿Cuáles falsas? La teología, la Biblia y todo lo creado es para que usted se pellizque y diga, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Abraham se dio cuenta y dijo, ¿quién fue el que creó los cielos y la tierra? Ese es el que me debe de hablar a mí, porque parece que mi padre, es mi padre, pero yo tengo que saber quién creó el cielo y la tierra. Ese Dios es el que yo quiero. Dos cuestiones que merecen destacarse. No es nuestra intención confundir al lector, sino que no queremos refrenar todos los actos que se vieron aquí. Nunca dijimos ni diremos que la existencia de milagros sea una excepción a la ley de causa. Sucedió que Dios Todopoderoso, Dios excelso, Dios no es un fantasma, Dios es una verdad. Y Abudayá, el padre del profeta, era muy querido y respetado por sus parientes, y era muy querido y respetado por ser temeroso de Dios, de que fue capaz, gloria al Señor, de despreciar, gloria al que vive por los siglos de los siglos, todo lo que tenía que ver con destruir lo bueno. Fue y recuperó la fuente, hizo la forma de recuperar todo la cava, lo de Dios, lo que había costado a un ser orando y clamando. Entonces nosotros, ¿por qué le vamos a decir no a nuestro Dios cuando nos dice yo estoy vivo? Dios dijo, merecen que yo también mande a mis aves. Yo soy el creador del cielo y de la tierra. Mande de cualquier cosa usa el Señor para hacerle sentencia al maligno. Cuídese de eso. La sentencia viene en camino y usted quizá no lo sabe. La sangre de Cristo tiene poder. El Señor es nuestra fortaleza. Voy a cantarle el cántico de Moisés para despedir. Escucha cielo y hablaré yo tierra. Los dichos de mi boca diciéndome como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como orvallo sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor, da gloria a nuestro Dios. Decía Moisés, Él es la roca, sus obras, sus profetas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad, es justo y recto. Hijos degenerados, se portaron mal con él, generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. ¿No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó en esta tierra, por quien tú existes? Aquí lo dice Él claro. Acuérdense de sus días remotos, consideren el Salmo 1 para que desde la niñez y la juventud usted empiece a enseñarle a sus hijos, considerando las edades pretéritas. Preguntar, gloria al Señor, o pretéritas, preguntando a su padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirán. Y usted, en vez de ser una madre, una abuela o bisabuela o tatarabuela, leona destructiva como hienas, no leona protegiendo a los suyos del diablo, enseñándoles el bien, sino leona destructiva,
pisoteando todo lo que Dios está creando, la niñez, para que se la lleven a sus brazos. Vas a seguir viendo violencia, destrucción, pobreza, miseria en tu familia por las enseñanzas que han recibido erróneas. Perseguir al prójimo. Acuérdense en los días remotos, consideren las edades pretéricas, pregunten a tu padre y te lo contarán, de que en la historia de la Biblia está contada, en el Corán, en el Midrash, en los libros apócrifos, en todas partes, que hay un Dios altísimo, al cual nuestro padre Abraham le temía. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue un pueblo. Jacob fue el lote de su heredad. Jacob era hijo, nieto de Abraham. Él encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos, lo rodeó cuidando de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila incita a sus unidades revolteando sobre los polluelos, así extendió sus alas nuestro Dios, lo tomó, los llevó sobre sus plumas, así nuestro Dios sobre sus alas nos lleva a nosotros. Nos protege bajo sus alas, estamos seguros de cuidar de su verdad. El Señor no solo los condujo, no hubo dioses extraños con él. Gloria al Señor. Entonces Moisés, ante toda la asamblea de Israel, pronunció hasta el fin las palabras de este cántico. Así se introduce el cántico recién proclamado, tomando las últimas páginas del libro de Deuteronomio. Gloria al Señor, precisamente del capítulo 32, de él la liturgia de la conversación con todo el mundo, diciéndoles: adoren al Señor, honren a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es bueno. Oye tierra, se menciona en el intermedio oye tierra, 32.1. En este proceso Moisés actúa casi como un fiscal de la palabra de nuestro Dios. A usted le invité a que orara como dice esta oración. El antiguo cántico del Deuteronomio, en el rezo comunitario, oración comunitaria, él exhortó: escucha cielos, es justo y recto nuestro Dios. Interrogatorio: hijos degenerados, el que te hizo y te construyó, le das la espalda. Recuerdo del pasado, acuérdate de los días remotos, no hubo Dios extraño en el medio de ninguno de nosotros. Da gloria a Dios, convoca los cielos y la tierra como testigos del pacto de la palabra profética. A Moisés nos enseñó a orar: justicia, inocencia, con lo que deben de andar los hombres. Del Señor Altísimo no debes de burlarte. Comentó al pueblo de Israel que es pecador, que acepte la situación de la rebelión que tienen el pueblo, que es verdaderamente pueblo mío. No abraza la idolatría, no abraza la maldad, no abraza la destrucción, y entrega al propio Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Aquí, gloria al Señor, da gloria al Dios Todopoderoso, dándole gloria al que vive por los siglos de los siglos. Dad gloria a Dios. Convocados los cielos y la tierra como testigos del pacto, la palabra profética acusará eficazmente al pueblo. La proclamación del nombre del Señor de la Alianza pretende inducir al pueblo a reconocer la rectitud, la justicia e inocencia del sólido cimiento de Israel. Solo Israel es pecador. Aceptar su situación es dar gloria a Dios. Hoy sigue acusando la palabra de Dios que mora entre nosotros. Los hombres obstinados en no acogerla nos darán un consejo que nos aparte de ella: reconócelo tú ante Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador, JN 9,24. Si se rechaza la palabra acusadora, podemos ser heridos por Dios como Herodes. Si se acepta, seremos robustecidos en la fe como Abraham, escapar de la tragedia destructora que afecta al mundo y unirnos a los seres que tributan gloria a Dios por los siglos de los siglos. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Los brazos paternos de Dios fueron la cuna de Israel. El amor creador de Israel, su fuerza fundamental y fundante, ha topado con la rebeldía del Hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de él. ¿Qué más pudo hacer por su pueblo que no lo haya hecho? Se impone una sosegada ponderación.
El Padre renunció a su único, querido, amado Hijo, para que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios. ¡Qué abismo de generosidad amorosa! Para salvar al hijo de la esclava entrega al propio Hijo. Es válido para nosotros el interrogatorio ímico: ¿así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato? Escuchemos el improperio del Viernes Santo: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. ¿Acaso se nos conceda el comportarnos bien con nuestro Dios, nuestro Padre y Creador? Escóndeme a la sombra de tus alas. Recurrir al pasado no es necesariamente una actitud de espíritus decrépitos. Puede ser la conducta de los hombres agradecidos. Sí, tal como nuestros padres nos contaron, en tiempos pasados Dios nos asignó su tierra como heredad, si desde los comienzos de nuestra existencia nos rodeó de cuidados, si en la travesía de este ardiente desierto Él es nuestra sombra protectora, si solo Él y no otro nos conduce, agradecerle sus beneficios es de hijos bien nacidos. La protección de Dios es una cercanía casi corporal cuando Jesús dice: «¿Cuántas veces he querido agrupar a tus hijos, como la gallina cobija a sus polluelos bajo las alas?» Mt 23,37. Si aceptamos este cobijo no seremos rechazados, sino que, conducidos por Jesús, entraremos en la posesión perpetua de la tierra. Supliquemos a Dios que nos esconda a la sombra de sus alas. Resonancias en la vida religiosa. Respuesta de la comunidad agraciada: Dios Padre ha derramado sobre nuestra comunidad innumerables gestos de amor. Él nos eligió entre tantos hombres y mujeres y nos llamó, para estar con Él, haciendo de nosotros su porción elegida, el lote de su heredad. Él nos trata con exquisito cariño paterno, como a las niñas de sus ojos, y nos lleva sobre sus plumas como el águila a sus polluelos. Jesús de Nazaret es el nombre histórico que dramatiza este loco empeño de Dios por todos nosotros y en especial por esta comunidad que hoy está en su presencia. En Él nos eligió, en Él sigue manteniendo con nosotros su alianza de amor, en Él llegaremos a la altura. Sin embargo, nuestra conducta no es una respuesta de amor, olvidamos el amor primero con el que respondimos a la elección divina, Así es, permitiendo que se pervierta y se degenere desde tu niñez y tu juventud hasta el día de hoy. Sea este cántico del Deuteronomio una fuerte llamada a nuestra inocencia de anterior, cuando éramos inocentes y puros, y también a la inconsciencia en la que andan las humanidades, de que perdamos esa inocencia pura del amor a Dios por sobre todas las cosas. Con sus palabras solemnes y proféticas destilen como rocío fecundo en nuestros corazones, para que reconociendo nuestros pecados, gracias Señor, apartémonos del mal, y apartándose del mal, uniéndose más únicamente a ese Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, Padre, que le demos gracias a aquel que se apareció como José, como Moisés, como Abraham, como José, como Cristo. Aquí le damos toda la gloria. Este Dios es maravilloso y honramos tu presencia, Padre mío. Gracias, Señor, confiando en que el pueblo bello, desde hoy para siempre, el Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, cúbrelos con tu sangre de la cabeza hasta los pies, bañalos con tu gloria, guíalos a toda verdad. Amén y amén. Que la luz de Cristo te ilumine, que la presencia de Dios siempre esté en tu corazón y que nunca dejes de discernir en lo bueno. Dios te bendiga, Dios te guarde.